Bienvenidos a esta segunda jornada. Hemos tenido una interesante jornada, la del día de ayer, maratónica por cierto, pero con importantes aportes desde diferentes miradas, ¿no? Experiencias que podemos rescatar de nuestros países vecinos. Entonces, esperamos también que esta jornada sea muy productiva y a nuestros panelistas que van a estar presentes hoy, gracias por estar presentes aquí, por asistir a nuestra convocatoria y espero que sea una jornada muy productiva. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Hemos escuchado al jefe de Unidad de Análisis y Política Minera del Viceministerio de Política Minera, de Regulación y Fiscalización. A continuación, y para alegrarnos un poquito, vamos a tener en esta apertura un elenco cultural plurinacional de danza minera. Así que vamos a brindarles un fuerte aplauso a los compañeros que nos van a deleitar. Fuerte los aplausos, ahí estaba el elenco plurinacional de danza del Ministerio. En este segundo día agradecemos a las personas que ya se están conectando a través de nuestras plataformas en vivo y en directo, a través del Facebook Live, la transmisión a través de YouTube y también a través del Zoom.
Bueno, vamos a continuar en este seminario internacional dándole la bienvenida a María Eugenia Rojas, consultora del CEPAL, que se va a dirigir a ustedes. Por favor, vamos a brindarle un aplauso, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Bien, a ver, voy a tratar de sintetizar un poco y resumir todas las valiosas ponencias del día de ayer, que han sido múltiples. Entonces, es realmente un reto, pero creo que voy a recoger sintéticamente cuál ha sido justamente los factores, ¿no es cierto?, las brechas, las inequidades que más han sobresalido respecto del trabajo que estamos realizando. Si bien las mujeres representamos un poco más de la mitad acá en el Estado Plurinacional de Bolivia, pero nuestra contribución, ¿no es cierto?, en la actividad económica, como se ha demostrado, no está siendo valorizada, no está siendo contabilizada, no está siendo reconocida. En general, creo que los significativos progresos logrados en las últimas décadas en el ámbito minero continúan divididos por género y parece haberse estancado también el avance hacia la igualdad de género, especialmente en el ámbito laboral. La participación femenina en la fuerza laboral no se ha mantenido muy por debajo de la participación masculina. Eso también lo veíamos ayer en el caso boliviano del 6%, y está también muy por debajo de los otros países. Por ejemplo, Perú mencionaba una participación del 8% en la actividad minera artesanal, ¿no es cierto?, y pequeña empresa. En los otros casos se mencionaron que las mujeres realizan la mayor parte de los trabajos no remunerados, ¿no?, domésticos y del cuidado, y cuando tienen un empleo remunerado están sobrerepresentadas en el sector informal especialmente. En las exposiciones de los otros países también observamos estas coincidencias también en su trabajo de partida. Hemos visto que ya llevan alrededor de 10 años más o menos implementando justamente el trabajo relacionado a su hoja de ruta, implementando también unidades de género dentro del Ministerio de Minería para que se pueda hacer el monitoreo, las evaluaciones y que se incluya y se promueva justamente la equidad de género. Resaltaron coincidencias también sobre las distorsiones y la discriminación en el mercado laboral que restringen las opciones de las mujeres para conseguir un empleo remunerado o formal. Y la representación femenina también en los altos cargos, ¿no?, y entre los empresarios sigue siendo muy baja, así como también sus liderazgos son muy contados. Conlleva una serie de obstáculos que sortear, como las distancias, los lapsos de tiempo que pasan en los campamentos o en las empresas, ausencias en el hogar, en el caso de los varones, ¿no?, en las actividades de cuidado que recae sobre el trabajo de las mujeres, que ya tienen un triple rol. Con todo, implican riesgos de permanencia y de rotación. En el caso de Bolivia y de los otros países también es necesario atraer más mujeres a la industria minera y al trabajo minero, aunque obviamente nos llevan la delantera. Estos desafíos también plantean aprovechar el crecimiento minero para promover mejoras en la estabilidad laboral. Aprovechar este crecimiento es necesario para ofrecer a las mujeres las oportunidades que necesitan y también las condiciones, porque no es suficiente solamente generar oportunidades. Se necesitan acciones contundentes, como en el caso de países Argentina, Chile, Perú, para impulsar la participación de la mujer en el mercado de trabajo, que se considera como parte de la ecuación del crecimiento y la estabilidad. Invertir en las mujeres mineras, en el aporte que realizan, sea contabilizado, sea reconocido. Como dice ONU Mujeres, invertir en mujeres es un buen negocio porque aportan al crecimiento y al desarrollo, ¿no? Win-win, ganamos todos. Una economía emergente como Bolivia, con un alto porcentaje de población joven, además, estamos viviendo un bono demográfico, y un alto potencial de participación femenina subutilizada en la fuerza laboral, puede estimular el crecimiento al impulsar el impacto en la inclusión de la mano de obra. Mejores oportunidades para las mujeres también puede significar una mayor inclusión, inclusive en las carreras STEM. Es decir, estamos hablando de atraer más mujeres, ¿no es cierto?, a carreras como geólogas, ingenieras, etcétera, ¿no? En realidad, promover también su educación
y facilitar los accesos. Ayer mencionábamos que se pueden promover algunas acciones de acceso como capacitaciones, talleres, becas, etc. Nuestra hoja de ruta tiene la intención de trazar las características específicas de la participación de la mujer en la actividad minera, planteando algunos lineamientos que tienen relevancia socioeconómica y también ambiental. Plantea los obstáculos que impiden que las mujeres desarrollen plenamente su potencial económico y las políticas a adoptarse, ¿no?, que podrían adoptarse para superar estos obstáculos, ¿no?, y su aplicación, ¿no?, que corrijan justamente estas distorsiones en el mercado laboral y creen igualdad de condiciones. Esto ofrecerá a las mujeres la oportunidad de desarrollar su potencial y participación en la vida económica de manera más visible. Agradecemos mucho las ponencias internacionales porque realmente nos dejan muchos ejemplos, muchas prácticas, muchas experiencias que podemos, como en el caso boliviano, aprovechar. Su punto de partida ha sido igual que el nuestro. Creo que esta hoja de ruta puede servir de guía para las próximas acciones y decididamente necesitamos una política pública para poder mejorar la situación de hombres y mujeres en el ámbito minero. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a la consultora de la CEPAL, María Eugenia Rojas, quien nos ha dirigido unas palabras. Estamos en vivo y en directo a través de nuestras plataformas digitales desde el Salón Auditorio de la Corporación Andina de Fomento, en un evento internacional, en la segunda sesión de este evento importante. Agradecemos también a las instituciones que se están conectando a la FSTMB, CONAMIN, FENCOMIN, FERRECO, FENCOMAN y a todas las instituciones cooperativas que en este momento se están uniendo a esta transmisión. Este seminario internacional que ha aglutinado a varias mujeres que están luchando por una condición distinta, realmente nos complace para nosotros como país estar presenciando estos momentos de transformación social. Es el momento de invitar a Emma Pérez, representante minera de la minería chica, regional Uyuni. Vamos a brindarle un fuerte aplauso porque ella nos va a dar un testimonio importante. Buenos días a las autoridades del Ministerio de Minería, de la Comisión Económica de América Latina, CEPAL, y la cooperación alemana GIZ, a todas y a todos los presentes. Me presento, soy Emma Pérez, pertenezco al sector de la minería chica. Vengo de familia minera apoyando a mi padre, quien hizo su trabajo como minero chico. Al fallecimiento de él me hice cargo. En el desarrollo de mis actividades he visto cómo se ponen obstáculos en todos los sectores a la mujer. Vengo luchando para poder demostrar, para poder hacer ver que la mujer tiene derechos y fortalecerla a la mujer en minería. Nosotros, como mineras, como mujeres, queremos demostrar que tenemos capacidades, que podemos demostrar condiciones para hacer el trabajo minero. Una de las principales problemáticas, porque ya son muchas, bastantes, es el problema ambiental, porque son exageradas las condiciones que nos ponen para hacer todo el desarrollo minero en varios aspectos. Nosotros cumplimos con el medio ambiente, tratamos de cumplir todas las normativas, todo lo que nos ponen. Cuidamos
el manejo del agua. Sabemos que hay impacto, tratamos de reducirlo, pero tropezamos con un problema en las comunidades, ¿no? En las comunidades se nos ponen trabas para el manejo de nuestras cargas. Si nosotros como mineros chicos manejamos solamente permisos que en el tema ambiental que se llama el formulario EMAP, entonces nosotros tratamos de manejar esa carga a los ingenios, pero lamentablemente en los caminos de las comunidades nos obstruyen el camino bajo el pretexto de contaminación. Porque pasamos por sembradíos y ellos aducen de que estamos contaminando. Tenemos cuidado, hacemos eso, pero este problema que se maneja en las comunidades pidiéndoles permiso por un lado, por otro lado, no se puede, no podemos. Nosotros nos sentimos, ¿cómo decirle?, vulnerados en nuestros derechos de libertad de tránsito, porque ellos nos ponen condiciones que a veces no las podemos cumplir, responder. Ahora caminamos así, de una comunidad a otra, cuando nos mandan como de Herodes a Pilatos, así, y se va pasando el tiempo. Ellos tienen sus reuniones, sus formas de darnos las respuestas a nuestras solicitudes que llevan tiempo. Mientras pasa ese tiempo, nosotros nos sentimos perjudicados en nuestro trabajo porque no podemos avanzar. Y aparte de eso, nosotros nos sentimos, pues, ¿cómo decir?, maniatados porque no podemos salir de nuestro lugar de trabajo ni por la izquierda ni por la derecha. Y mientras tanto, ¿qué esperamos? Hacemos nosotros una socialización de parte de nosotros a ellos para hacerles conocer, amparándonos en lo que dice la ley minera. Pero ellos no nos toman en cuenta. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? Que las instituciones de minería, todas las instituciones, hagan una socialización para que no nos sintamos afectados en ese sistema. Porque, como les digo, esto es es nuevamente lo que viene al problema ambiental. Si nosotros no podemos en nuestras áreas contaminar los ríos, no podemos manejar el agua que hay ahí, tenemos que trasladar nuestras cargas a los ingenios. Ahí es donde nos afecta. Ahora, nosotros como Minería Chica siempre decimos que nuestro trabajo es pequeño, es de pequeña escala y entonces no es contaminante. Ahora, otro problema que tenemos nosotros como Minería Chica es la tardanza en los trámites. Nosotros vamos a las instituciones tratando de cumplir todo lo que se nos exige, pero lamentablemente tarda mucho. Estamos con trámites desde el 2017, 2018, no podemos avanzar. Esto no solamente preocupa en la formalización, sino que nos afecta porque nos perjudica la misma comercialización de nuestro producto. Yo celebro mucho que hasta este tiempo se haya avanzado en una hoja de ruta, que ya se haya avanzado bastante sobre nuestros derechos como mujeres. Nosotros necesitamos soluciones que se encuentran en manos de nuestras autoridades. Nuestras autoridades tienen que dar un mejor trato a la mujer minera, porque a pesar de todos los avances que se ha hecho hasta ahora, no podemos todavía considerar que exista una equidad en nuestros derechos
que aún no se vislumbra, porque también en nuestras organizaciones no tenemos eso, no podemos contar con eso. Ahora, yo digo que nuestras autoridades, desde el mismo momento en que nosotros vamos a hacer una consulta o a ver nuestros avances, queremos que se nos haga un trato, porque nosotros venimos o nos trasladamos desde nuestro lugar de trabajo horas, nos lleva horas, porque son distancias largas. Nosotros vivimos en las fronteras tanto departamentales como nacionales. Sufrimos esa distancia, un viaje largo. Yo vengo desde mi lugar de trabajo hasta acá, me lleva como 15 horas. Ese viaje se hace para llegar acá a la sede donde están las oficinas principales, donde sí vemos que nos escuchan, pero en nuestras regiones no podemos hacer. Entonces, por eso yo pido que nuestras autoridades, ya que está en sus manos, hagan socialización, traten de valorar el trabajo de nosotros, de las mujeres, que la humanicen, y también por respeto, porque todos venimos de una mujer, y que se valore el trabajo de la mujer. La mujer hace todo el esfuerzo. Nosotros como mineros chicos todavía hacemos minería artesanal. En ese trabajo de hacer la minería, nosotros buscamos lo que hace el minero chico. El minero chico no tiene técnicos, no tiene contador, no cuenta, no puede contar con eso. Entonces el minero chico es administrador, es pulpero, es todo, es chofer, es todo, hasta es palliri. Entonces nosotros queremos que se vea eso y, bueno, esperar que nuestras autoridades nos escuchen, ¿no? Ahora, por el paso de mi municipio, he notado que al que pertenezco yo, es un municipio pequeño en Tomave, hay un avance sobre el trato de la mujer, leve, pero al final es un avance. Y ellos están empezando a comprender el trabajo de la mujer minera. Agradezco por esta oportunidad y el interés demostrado tanto de las organizaciones como de los organizadores en esta problemática de la equidad de género en la minería. Gracias. Ahí están las palabras de la compañera Emma Pérez, representante de Minería Chica, región Uyuni. A continuación vamos a entrar ya en el cuarto panel de Cultura y Equidad, en diálogos y preguntas. Para ello vamos a invitar la moderación de Mónica Novillo, analista de Programa de Políticas y Rendición de Cuentas del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Vamos a darle un fuerte aplauso también, por favor. También invitamos a Juan Martín Argolilla. Es vasco, sí, exacto. Investigador del área de género Fundar Argentina. Un fuerte aplauso, por favor, para Juan Martín Argolilla, ¿no? Muy bien. También invitamos a Verónica Pacheco, antropóloga con estudios de posgrados en género, facilitadora de los espacios de diálogo. Fuerte aplauso también, por favor. La hemos visto durante varias sesiones que nos han antecedido. A continuación, también invitamos a Gabriela Murillo Paz, responsable de Planificación Estratégica de la Coordinadora de la Mujer. Fuerte el aplauso también para ella.
Buenos días. Para mí es un honor que me hayan invitado para moderar. A ver si logro moderar. Algunas compañeras que conozco no son tan fáciles de moderar. Pero bueno, moderar este espacio de conversación y recuperar algunos elementos que se han ido trabajando en la jornada anterior, pero también toda la información que nos han traído los expositores que nos acompañan en este evento. Vamos a tener media hora para conversar. He preparado unas preguntitas que voy a compartir con las personas que nos acompañan en el panel, recordándoles que este panel está abordando el tema de la cultura de equidad. Vamos a hablar de igualdad de género, equidad de género como elementos centrales, pero las preguntas van a estar en torno a eso. Primero voy a presentar brevemente a quienes me acompañan en este panel. Primero, Juan Martín Argoitia, investigador del área de géneros de Fundar Argentina. Juan Martín es licenciado en Estudios Internacionales y maestrando en Economía Aplicada por la Universidad de Torcuato Di Tella. Se desempeña como investigador del área de géneros en Fundar, un centro de investigación y diseño de políticas públicas con sede en Argentina, donde se dedica a generar conocimiento e incidencia sobre industrias masculinizadas. En su recorrido también ha participado como consultor para el sector privado y el sector público en temas de género, diversidad, trabajo. Bienvenido, Juan Martín, gracias por acompañarnos. También nos acompaña Gabriela. Gabriela Murillo Paz es responsable de planificación estratégica de la Coordinadora de la Mujer. Gabriela es licenciada en Ciencias Políticas, comprometida con el trabajo por los derechos humanos, trabaja en temas de derechos de las mujeres, con experiencia en organismos de cooperación internacional, instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales. Con capacidad de incidencia entre los principales logros profesionales se menciona el impulso a favor de los derechos de las mujeres, el decreto 4012, para incrementar el porcentaje obligatorio que deben invertir las entidades territoriales autónomas para la lucha contra la violencia, la resolución ministerial 0854 del Ministerio de Educación para la implementación de jornadas de prevención de la violencia con la comunidad educativa, el Plan Nacional de Acción contra los Feminicidios y la Violencia Machista y la Declaratoria del Año contra la Violencia y los Infanticidios. Bienvenida, Gabriela. Gracias. Y voy a ahora presentar, voy a pedir a Verónica que se presente ella. No me han pasado su breve reseña, pero que le vamos a invitar a que nos cuente un poquito brevemente su trayectoria. Dale, Verónica. Gracias. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Verónica Pacheco, soy antropóloga de profesión. Me he especializado en resolución de conflictos y cultura de paz y género, ¿no? Ahora estoy trabajando he estado en muchos diálogos con ustedes, ¿no? Para hacer la hoja de ruta, así que voy a resumir así porque tengo experiencias diversas, pero para no comer el tiempo y darle oportunidad a las personas de hablar, yo hago esta sola presentación. Gracias. Mil gracias, gracias, Vero. Vamos a tener, como les decía, 32 minutos más o menos. Vamos a invitar a responder a nuestros panelistas una pregunta, pensando siempre en transformaciones culturales y modificaciones de prejuicios, estereotipos. Hemos visto que estamos hablando de la minería como un espacio, un ámbito de trabajo, pero una fuerte cultura que se ha señalado no solamente de presencia masculinizada, sino de la persistencia de algunos prejuicios y estereotipos en relación a la presencia de las mujeres en ese ámbito. Entonces, pensando en todo eso, en su experiencia quisiera que nos compartan, van a tener 5 minutos para desarrollar, ¿cuáles son las condiciones o los aspectos claves que ustedes consideran funcionan para transformar la cultura en la sociedad, sobre todo pensando en la cultura del trabajo en minería? Y esto, ¿cómo transformaríamos, cómo avanzamos en cambios culturales en igualdad de género? Empezamos con Juan Martín, que además que bien es extraño, bueno, no muy común, no extraño, pero no muy común encontrar chicos, hombres, al menos en Bolivia todavía no es muy común,
que se especializan en género y que hablan también desde la masculinidad. Entonces, muy interesadas en escuchar tu perspectiva. Gracias, Juan Martín. Bueno, de hecho es un sector que demanda hablar de masculinidad. Bueno, la minería está inserta en la sociedad, eso es ineludible y por eso está inserto también en ciertas lógicas, en ciertas normas, roles, estereotipos que circulan integralmente, sistémicamente, pero al menos pensando en experiencias que puede un poco trasladar desde Argentina, desde las provincias, sobre todo Argentina, hay algunas experiencias interesantes. Pensemos también primero que yo vengo acá con la experiencia de la hoja de ruta argentina y demás, pero la agenda de género en el sector minero es bastante reciente. No hay tanto acervo, bagaje de experiencia y encima evaluaciones donde tengamos, bueno, esto funcionó, esto no, del cual poder agarrarnos y aprender. O sea, es un camino de aprendizaje que estamos atravesando acá todos y todas. Y hay algunas experiencias interesantes en las provincias. Por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires, que decidió ir a las escuelas, por ejemplo, a las escuelas, a lo que sería el liceo en Chile, o las escuelas secundarias en Argentina, no solo para acercar la minería en los principales polos mineros en las localidades, sino también para acercarla con una perspectiva de género, para que las mujeres, los niños, las niñas y las diversidades en general tengan dentro de sus horizontes vocacionales a la minería, poder socializarla, como recién se decía. Esa es una medida interesante. También muchas campañas, incluso en la provincia de Buenos Aires, pero de la mano también de WIM, las empresas, el propio Estado, muchas campañas de visibilización, porque veníamos de todo un trayecto de un estereotipo o una regla que decía no hay mujeres en la minería. Bueno, había que hacer un trabajo primero por visibilizar, decir que existían, mostrarlas, haciendo trabajos para los cuales no estamos acostumbrados o acostumbradas en la sociedad a ver, ¿no? Y con esto voy a ir cerrando. Yo creo que igual, más allá de los códigos o los códigos más simbólicos que puedan circular, yo creo que también hay cuestiones materiales que revisar para poder deconstruir estereotipos y roles. Y es efectivamente ver mujeres operando equipos, haciendo trabajo productivo en los campamentos, haciendo el trabajo técnico y operativo del cual estamos acostumbrados a ver varones. Creo que hay una materialidad y que también al promoverla deconstruye estos propios estereotipos y roles que reglan a la sociedad. Así que bueno, pasar de ser las pocas o las únicas incluso en los equipos, creo que hay mucho trabajo activo que hacer en, bueno, incorporarlas plenamente en este tipo de tareas, y creo que hay un factor dinamizador para ir cerrando, es la tecnología. Encontramos mucho en el trabajo cualitativo que hicimos para armar la hoja de ruta en Argentina, que la tecnología como dispositivo permite neutralizar un montón de estereotipos y roles, porque justamente logra prescindir de la fuerza física como requisito laboral, y que incluso favorece a los propios varones, porque bueno, hay cargas de equipos o de materiales de 40, 50 kilos que no hay cuerpo humano, independientemente del género, que pueda cargarlo. Entonces creo que la tecnología, la inversión, sobre todo en tecnología, es un factor que en los procesos de trabajo, la optimización de los procesos y demás, que pueda acompañar estos cambios culturales o simbólicos de los que estamos hablando, ¿no? Mil gracias, Juan Martín. Verónica. Muchas gracias. A ver, es un reto muy grande, ¿no? Hay que deconstruir mucho desde muy tempranas edades. Me ha tocado trabajar en los diálogos y hemos hecho algunas dinámicas para ver cómo habíamos crecido con estas creencias de los roles, etcétera, ¿no? Y cuando salían las respuestas decían, era muy marcado decir que el varón era el que proveía y que la mujer era la que se hacía cargo de los cuidados del hogar, ¿no? Y eso en realidad no era porque pensaran así ahora, pero como les había pedido que por favor hagan este recorrido desde su infancia, ¿no? Entonces, y todos hemos pasado por todo este proceso, ¿no? Entonces creo que una clave está en el tema de la educación. Y cuando hablamos de educación es ir rompiendo estas miradas, ¿no? Porque en estas líneas es lo que salía, por ejemplo, las acciones que se tenían que tomar es empezar a trabajar desde los hogares la corresponsabilidad, ¿no? En el tema de cuidado, la necesidad de
desmontar todas esas creencias. Ayer se decía, ¿no? No pueden entrar a la mina porque ahuyenta el mineral, ¿no? Entonces, todas estas, se necesita más espacios de sensibilización sobre el tema, pero de construcción desde la misma persona. No es que tú vas y le dices, oye, estás haciendo mal, no, sino que decir, a ver, ¿cómo has ido construyendo tus historias, ¿no? Y creo que eso es bien importante trabajarlo, pero también nuestra responsabilidad también como mujeres, ¿no es cierto?, también ir fomentando esto, ¿no? Es decir, de construir estas miradas también desde nuestras propias prácticas, ¿no? A veces nosotros también tenemos prácticas que terminamos repensando y diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Estoy reproduciendo un discurso que al final voy a terminar fomentando una, ¿no? Entonces creo que la educación es clave, y algo que sí me parece muy importante es que no se visibiliza las prácticas exitosas, sobre todo lo que es la deconstrucción de los machismos y todo esto, ¿no? Y también ha pasado que hay un tema de hablar de masculinidades, es como hablar de lepra, ¿no? De nuevas masculinidades, es como decir, ¿qué es esto?, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a abordar estos temas, porque si no los tocamos, pero nos deconstruimos nosotros primero, va a ser bien difícil poder avanzar en eso. En el campo de la minería más aún, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque muchas de las violencias que viven las mujeres son la discriminación que reciben, o sea, no se las considera interlocutoras válidas, ¿no?, en los diferentes espacios. Entonces, creo que hay varios temas que hay que abordar, ¿no? Pero básicamente creo que la educación es la clave. Mil gracias. Gaby, aprovechando tu experiencia en temas de despatriarcalización, y además que este es un lineamiento de las políticas del Estado plurinacional, ¿cuáles serían estos desafíos para la transformación en el sector minero? Gracias, Bonnie. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecimiento a la CEPAL por la invitación, a la Coordinadora de la Mujer. Una pregunta bien difícil, ¿no? Porque la experiencia nos ha enseñado que no es suficiente el promover o incidir en política pública o en leyes. Tenemos políticas públicas, tenemos leyes de vanguardia, digamos, en la región que promueven los derechos de las mujeres. Sin embargo, si no incidimos en la cultura, en el imaginario social, en la deconstrucción de los estereotipos, difícilmente vamos a poder ver los cambios. Cosas que funcionan para este cambio de estereotipos, creo que coincido con los compañeros, con el compañero, la compañera, que tiene que ver con la educación, con empezar a formar nuevas generaciones sin estereotipos. Pero ¿qué hacemos ahora en este contexto? Y pensando además que es un tema y donde la agenda de género en la minería recién está incursionando, es fundamental la generación de información y conocimiento. Datos oficiales que muestren que realmente, que nos muestren y evidencien cuál es la brecha de género que existe en el sector minero, ¿no? Se pueden escuchar muchísimas testimonios, historias de vida, pero también el dato frío, el saber cuánto es la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, cuáles son las condiciones desfavorables con datos específicos. Creo que ayudaría mucho a pensar inclusive en los lineamientos de políticas públicas, y esto funciona bastante bien para también deconstruir imaginarios sociales y estereotipos. Las campañas de comunicación también son esenciales, que nos permitan mirar que las mujeres también pueden incursionar en la minería, ver mujeres trabajando en la minería, ayuda muchísimo a deconstruir estos imaginarios y estos estereotipos, y creo que ahí las redes sociodigitales juegan un rol importantísimo. Cómo ha avanzado, cómo corre la información ahora, creo que puede ser una ventaja y una oportunidad muy importante para poder incursionar en esto, ¿no? Y por otro lado,
estos cambios materiales que mencionaba el compañero también son bien importantes. Por ejemplo, las condiciones laborales. No es lo mismo pensar en un campamento donde solamente pensamos que van a estar hombres, por las diferencias biológicas que tenemos entre hombres y mujeres, a pensar en un campamento donde también están las compañeras. Y de ahí la importancia de que las mujeres y ustedes, compañeras, tomen los espacios de decisión y representación, donde su voz y su condición biológica también pueda ser escuchada, sus necesidades en la construcción, como les digo, de los campamentos, en las condiciones laborales en general, se puedan tomar en cuenta para que se vayan reduciendo las brechas de género en la minería. Eso, Mónica. Gracias. Mil gracias. Vamos en la primera ronda, empezamos la segunda. Hemos visto diferentes formas en cómo las mujeres se incorporan en la minería, pequeña minería, la minería grande, empresarial. ¿Dónde ven ustedes las potencialidades, digamos, de contribuir desde la empresa minera o en las cooperativas o en la iniciativa de la minería pequeña para contribuir al cambio de la cultura? Un poco general la pregunta, pero para ir viendo qué se le puede pedir en el marco del desarrollo de una política pública a los diferentes sectores para contribuir a una cultura de mayor equidad. Martín. ¿Qué desafío que planteas con esa pregunta? Sobre todo cuando estamos hablando de desigualdades tan estructurales, ¿no? Me voy a repetir, voy a empezar por lo que ya dije para continuar con otros puntos. De vuelta, creo que la materialidad tangibiliza mucho esos cambios y hay un rol justamente desde las organizaciones y una responsabilidad, ¿no? Desde las organizaciones empresariales, cooperativistas, estatales incluso, en esto, con proveer condiciones laborales justas, equitativas, que atiendan a las diferencias biológicas, pensando en términos de indumentaria, equipamiento de protección personal, en términos de instalaciones sanitarias, en términos incluso de licencias y demás. Ahora, creo que para orientarnos más a la pregunta que traes, y volviendo a con lo que inauguré un poco mi primer punto, es que hay que hablar de masculinidad. No solamente de la feminidad que se pone en juego dentro de los campamentos o el trabajo minero. Los varones tenemos que interpelarnos y empezar a reflexionar. O sea, dijiste muy bien, bueno, a las mujeres nos toca reflexionar, hacernos preguntas, a los varones también. Cómo se nos pone en juego la masculinidad en el trabajo, en este rol de proveedor, de asertividad, de competitividad, que está incentivada por la propia organización del trabajo, porque bueno, hay que el roster, si es que hay un trabajo por roster, pero las distancias, el ambiente, la geología, los códigos de convivencia que circulan, bueno, también estimulan, los propios equipos de trabajo que requieren en muchos casos esfuerzo físico, trabajo pesado, bueno, estimulan una masculinidad tradicional, si se puede decir, y acá las organizaciones tienen un rol en estimular ciertas conversaciones y reflexiones que también, no sé si favorezcan es la palabra, pero que también involucren a los varones en estas conversaciones y en estos cambios culturales, porque las relaciones de género también están construidas por nosotros, porque también hay situaciones de violencia entre nosotros, no solamente hacia las mujeres o por razón de género, en el trabajo minero. Hemos recibido muchos testimonios de varones muy problemáticos en Argentina al respecto, y es un punto a atender. Así que creo que la masculinidad es un punto a revisar porque permea la propia organización del trabajo, en términos de las distancias o cosas que ya les dije, pero volviendo como al abordaje de bueno, la inclusión de las mujeres, creo que se habla mucho de empoderamiento. Bueno, a mí me gusta hablar de empoderamiento cuando es colectivo, cuando reúne a las mujeres, justamente cuando son tan pocas o son las únicas en sus equipos, poder reunirlas en el espacio de trabajo, en las organizaciones, creo que co-construye ciertos cambios o ciertas expectativas que son favorables, me parece. Gracias. Gracias, Moni. A ver, quiero agarrar una frasecita que doña Emma dijo esta mañana. Es humanizar a las mujeres, ¿no? Yo me he quedado con esa frase porque definitivamente creo que es importante que las empresas, los sectores cooperativistas, etcétera, etcétera, empiecen a identificar
de qué manera se está abordando el tema de la discriminación de la mujer, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la contratación, hacer en las empresas, por ejemplo, muchos decían, no se contrata mujeres porque, claro, se embarazan, hay que cumplir con ciertas, ¿no? Normas para que ellas puedan tener alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿desde qué criterios estamos ya contratando, ¿no? Es decir, un ejemplo, en un estudio se señalaba que muchas mujeres no entran aquí en Bolivia a estas profesiones STEM, ¿no? Porque primero los papás señalan que este tipo de carreras son solo para varones y que las mujeres tienen que ir a sociales, a humanidades, ¿no es cierto? Entonces, creo que otra vez voy a volver a este tema de la familia, de la educación, porque desde ahí creo que parte también. O sea, si desde la forma en que estamos mostrando qué carreras son pertinentes y qué no para hombres y para mujeres, ya estamos ahí haciendo un sesgo muy complicado, ¿no? Luego también creo que el tema de la representación es fundamental, porque qué mejor que las mujeres conocen cuáles son las necesidades que tienen, ¿no? Entonces, al tener tan poca participación o al final sentirse discriminadas porque sus ideas no se toman en cuenta, definitivamente muy poco se puede decir de avanzar en estos temas, ¿no? Entonces, creo que yo diría que primero hay que hacer un diagnóstico de cuáles son los sesgos, ¿no? Yo he quedado, debo decir, enamorada con un estudio de Chile sobre justamente los sesgos, ¿no? Y que les comentaba ayer, porque realmente ahí reflejaban todas en diferentes ámbitos profesionales, en minería chica, mediana, etcétera, realmente cuáles son los verdaderos sesgos. Entonces, si no contamos con esa información, difícilmente podemos atacar, ¿no? Entonces, creo que una clave aquí es un diagnóstico de sesgos de género, ¿no es cierto?, donde nos pueda arrojar toda la información en el caso de minería, para nosotros también poder ver a dónde apuntamos, porque si no es como ir apuntando a diferentes lugares, pero no certeros, ¿no? Entonces, creo que por ahí es la idea. Gracias, Gaby. Gracias. Es importante que las empresas, las cooperativas, la minería a pequeña escala asuma su corresponsabilidad en la transformación cultural del Estado, en la eliminación de las brechas de género, ineludiblemente, ¿no? Tanto la empresa privada como el Estado. Y ahí el Estado también juega un rol regulador, pudiendo en su rol de Estado exigir, por ejemplo, que las empresas tengan una política de género clara, donde se promueva el ascenso, por ejemplo, de las mujeres mineras a otros cargos, donde se promueva la formación, el fortalecimiento de capacidades de las mujeres mineras hasta lograr una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por otro lado, y no menos importante, es el que cuenten con, por ejemplo, políticas de prevención de la violencia, que las empresas tengan mecanismos, protocolos de denuncia seguros. Ya nos contaba la compañera, para venir a hacer un trámite es realmente el tiempo, el recurso, la distancia son demasiado largos. Qué diferente sería si las mujeres pudieran denunciar, por ejemplo, la violación de sus derechos laborales o casos de acoso y violencia dentro de las propias empresas, y que las empresas puedan apoyarlas para canalizar estos casos. Eso es imprescindible. Y por último, que puedan contar con un presupuesto, ¿no? Que las empresas
de todos los tamaños cuenten con un presupuesto efectivo para la reducción de las brechas de género al interior de ellas mismas, ¿no? Y esto debería monitorearse y evaluarse año tras año. Ese es el compromiso real, más allá de que una empresa diga, no, aquí no se promueve la discriminación, aquí tenemos equidad e igualdad de género, mientras no muestren evidentemente, y esto es a través de un presupuesto que permita lograr la igualdad de oportunidades o que promueva políticas, repito, de género efectivas, no es un compromiso real. Y esto realmente se puede impulsar a través de una política pública y el Estado regule estas políticas que pueden implementar las empresas mineras, ¿no? Mil gracias. La audiencia. Bueno, hay varios elementos que han señalado la necesidad de contribuir a cambios de imaginarios colectivos, así los han mencionado, normas sociales, creencias que están presentes en el sector minero. ¿Qué rol se le puede pedir en estas transformaciones al sector privado, al sector público, al Estado, para mostrar, digamos, voluntad real de querer transformar? ¿Cuáles serían los indicadores para seguir en la conversación? Bueno, a nivel privado, no sé si le leía la palabra, pero a nivel más organizacional o laboral, para distinguirlo de lo estatal o lo público, tener políticas. O sea, hay indicadores de proceso que son muy claros en términos de políticas, marcos de actuación. Se habló acá, bueno, cuáles son las respuestas ante situaciones o la capacidad de canalizar denuncias o situaciones de violencia y de acoso en el trabajo. Argentina, hemos tenido mucho aprendizaje, por ejemplo, de la minería a gran escala, donde, bueno, estamos hablando de empresas multinacionales o de gran escala, me repito, que tienen políticas corporativas de tolerancia cero a la violencia, y lo que encontramos es que, bueno, hay que también pensar el cómo, no solamente, bueno, el check, ¿no? Tenemos política, tenemos un marco de actuación, tenemos un canal de denuncia, bueno, pero ¿cómo son esos mecanismos? Entonces, hay indicadores también para pensar en términos de la implementación de ese tipo de políticas o de protocolos de actuación, porque lo que hemos visto a partir de entrevistas a trabajadoras o un poco de lo que llegamos a conocer con otro tipo de fuentes, es que son políticas o protocolos que no se implementan adecuadamente en el sentido de que no cuentan con principios de no revictimización, o que aseguren la confidencialidad del proceso, o que haya equipos interdisciplinarios que puedan atender e investigar la situación y poder ofrecer una solución o una respuesta adecuada, porque las violencias están enmarcadas en un espectro, hay distintos tipos de violencia, diferentes modalidades, diferentes intensidades, y las respuestas organizacionales no necesariamente tienen que ser el despido o la desvinculación. Pueden haber diferentes mecanismos que se adecúen al tipo de violencia. Entonces, una política tan severa lo que termina generando es miedo, es desconfianza, en todos los géneros. Entonces, me parece que en términos de indicadores de proceso hay que ver eso, el cómo de las políticas, y hemos visto también, para pensar esos indicadores que ya tienen registro o experiencias, la creación de comités de género o de redes de mujeres, o generar estos encuentros de mujeres, son también mecanismos porque permiten relevar necesidades de las propias protagonistas y poder canalizarlas institucionalmente, y así también con, bueno, dentro del famoso checklist, poder tener actividades de sensibilización que acompañen esos protocolos de actuación, porque sin sensibilización no se conoce plenamente o integralmente lo que es la violencia. Hay que concientizar, también en términos de licencias, en términos de provisión de indumentaria adecuada de los cuerpos femeninos o de mujeres, baños en los campamentos. Bueno, hay todo un checklist organizacional. Hay un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, de hecho, que hizo un estudio muy interesante que permite un poco orientar esos indicadores. A nivel estatal, es utilizar los instrumentos y fortalecer los instrumentos que el Estado ya cuenta, desde inspecciones laborales, poder acompañar las negociaciones colectivas, la formalización de los emprendimientos o las unidades productivas,
el Estado cuenta ya con herramientas más allá de las regulaciones normativas o los principios constitucionales, tiene herramientas de política pública concretas que puede potenciar y utilizar para dinamizar y hacer efectivos estos cambios, me parece. Gracias, Juan. Gracias, Monera. A ver, primero creo que es importante tener personal calificado en temas de género, ¿no? Es decir, se requiere que haya con sensibilidad de género, ¿no? Que puedan esas personas atender estos temas. Otro tema es, al desconocer cómo abordar estas temáticas, puede terminar uno revictimizando, ¿no? Y creo que el tema burocrático en el país es algo que a nosotros nos consume muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué canales, por ejemplo, no creo que se cuente con esta información, y eso otra vez vuelvo a remitirme al tema de datos, es qué canales tienen las empresas, los sectores cooperativistas, etcétera, etcétera, para abordar el tema de violencias, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que en los espacios que hemos tenido, las únicas referencias a la violencia que se hacía era el tema de la discriminación en la toma de decisiones, pero no salían otros temas, y es que también ha salido con mucha fuerza el que ¿qué va a hacer la persona que ha sido acusada de acoso o qué sé yo contra esa persona? Si es un jefe, por ejemplo, ¿no es cierto? Y justamente esto, ¿no? De quién va a hacerse cargo de todo este proceso. Creo que ahí hay un vacío bien fuerte de conocer. En el tema también, en las instancias del Estado tampoco creo que funcionen bien en términos de estos temas, y lo hemos visto a lo largo de todas las denuncias que hay de violencias, de feminicidios, etcétera, en el país. Se dilatan, no se hace justicia, etcétera. Entonces, si en un marco mucho más general vemos estas falencias, imagínense en un campo mucho más específico, sectorial. Entonces, definitivamente creo que hay que hacer nomás un esfuerzo en identificar qué canales se están siguiendo para poder mejorarlos, o por lo menos empezar a hacer algo. Tenemos que saber desde dónde estamos partiendo, ¿no? Entonces, al desconocer esto, creo que ahí hay un vacío bien peligroso y bien importante también. Gracias, Vero. Gaby. Gracias. Creo que el rol principal del Estado, sin duda, es el regular todo este campo. Otro rol y no menos importante es la generación de información. Lo planteábamos en la primera pregunta, no tenemos información oficial que nos permite evidenciar las brechas de género en el sector minero, y esa es una responsabilidad del Estado. Y por último, el de realmente monitorear y hacer cumplir las normas, garantizar los derechos de las mujeres a través de políticas y normas. Creo que por ahí podemos partir con el rol del Estado, y estos mismos roles se convierten en indicadores de si realmente está cumpliendo con el trabajo que se le encomienda al Estado, ¿no? Y a nuestros representantes. Por otro lado, las empresas, las cooperativas, sin duda un indicador es que tengan políticas de género, políticas de prevención de violencia y políticas de cuidado. Ya ahí mencionaban los compañeros que hay grandes sesgos en el trabajo de cuidado, en el trabajo productivo, reproductivo, y el contar con una política de género y en una política de cuidado pueden ser indicadores de que vamos por un buen camino. Lo mencionaba en la pregunta anterior, otro indicador sin duda es el presupuesto, cuánto le ponen las empresas a reducir las brechas de género. Otro indicador me parece importante es la participación, pero la participación real de las mujeres en la toma de decisiones, en la representación del ámbito minero, y ya en las condiciones materiales, realmente los indicadores que nos dan una mirada material de las condiciones laborales que existen en cada una de las empresas, independientemente del tamaño, para decir, bueno, sí, estas condiciones materiales
tienen en cuenta condiciones laborales diferenciadas por sexo, que toman las diferencias biológicas que tenemos entre hombres y mujeres. Creo que por ahí nos pueden dar el camino para mirar si estamos avanzando hacia promover brechas de género y no sé cómo se podría medir esto, pero sí otro indicador interesante puede ser la cantidad de ascensos diferenciados por sexo que hay en el sector minero. Y esto para poder ver realmente la existencia o evidenciar los techos de cristal en el ámbito laboral de la minería, ¿no? Eso. Mil gracias. Lo que vamos a hacer es habilitar la participación, comentarios de algunas personas que están en el público. No son muchas. Aquí vengo 1, 2, 3. Rodrigo, con 3. Y luego volvemos a ver si hay alguna. 4, doña Rosario, y allá 5. Listo, ahí cerramos. Entonces, empezamos allá, por favor, el señor, y luego allá. Mil gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Rolando Castro, secretario general de la Central de Ocamata Chiquiri, afiliada a FESDECO. Desde ayer estamos siendo capacitados en este seminario internacional. Estamos siendo retroalimentados el público y bueno, hemos podido rescatar bastante información útil para nuestro sector minero. Hoy decía Juan Martín, ¿no? En su primera intervención hablaba sobre que él no veía muchos trabajadores mineras en Argentina. No había una equidad de género, se puede decir, en el trabajo minero en este país. Lo mismo ocurre también en Bolivia, ¿no? Hay un poco porcentaje, ¿no? 6-7% que están en trabajo minera nuestras compañeras. Y también por información también de ayer que teníamos la última participante en la mañana, EGT Kembes, una asesora internacional, daba referencia de que en países tan industrializados como Canadá, Suecia, asciende a un 25% en Suecia, por ejemplo, trabajo laboral femenino. En Canadá también lo propio, muy reducido, 19%. Entonces, mi pregunta, ¿cómo en estos países tan avanzados y siendo nosotros un país tercermundista, Bolivia, entonces nos falta mucho para al menos incrementar la inserción del trabajo femenino en la minería? A corto o mediano plazo, aparte de lo que ya ustedes han expresado, ¿cómo es que podemos incrementar la inserción del trabajo femenino en la minería? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. Aquí, por favor, a la derecha, a mi derecha. Bien, gracias. Primeramente quisiera saludar a los de la testera y a todos los compañeros y compañeras de esta actividad. Mi nombre es Gabriela García. Realmente estos espacios lo vemos como mujeres que somos del sector minero cooperativista. Estos espacios lo vemos muy poco aquí que se ha desarrollado en Bolivia. Desde tiempos coloniales Bolivia siempre ha sido minero. Eso no hay por qué negarlo, siempre hemos sido mineros los bolivianos, pero el trabajo de la mujer dentro de la minería ha sido muy poco visible y muy poco valorado. Ayer estábamos viendo, ¿no?, que nuestros hermanos países ya llevan esa equidad de género y es bonito también experimentar que ellos están haciendo que la mujer dentro del sector minero sea valorado.
Con tristeza podemos decir que nosotros como mujeres nos hemos visto delegadas, porque tenemos dos instituciones que primero le tienen que dar valor al trabajo de la mujer. Uno que es el Ministerio de Trabajo, bajo lo que es APUCOP, porque ahí viene el registro de la participación de las mujeres dentro de las cooperativas. Uno que es el Ministerio de Minería y Metalurgia, donde tiene que velar la seguridad jurídica hacia sus áreas de trabajo. Realmente son instituciones que nos han dejado detrás a las mujeres. Hemos roto prototipos, hemos entrado exterior mina, trabajamos como nuestros compañeros varones, comercializamos nuestras cargas igual que nuestros compañeros, pero sin embargo nunca hemos visto esa protección política integral para el sector minero cooperativizado. Nuestra empresa estatal Comibol no es referente ni con el cuidado del medio ambiente, ni con la industrialización de nuestros recursos. Realmente como cooperativistas nos hemos visto atrás, pero sin embargo en la Constitución política somos reconocidos como productores y nos vemos, y creo que estos espacios, nosotros como sector minero, ya sean nuestros compañeros varones o nosotras como mujeres, tenemos que dar a conocer que como minería nos hemos quedado atrás. No tenemos políticas de industrialización, base fundamental, la salud. Los mineros nos acabamos en la mina. Muchos de nosotros como hijas hemos visto morir a nuestros padres, morir a nuestras madres por el desgaste físico que hay interior mina. Es un trabajo muy sacrificado y yo creo que es la primera vez, porque yo he sido base, he sido dirigente y hemos visto que nunca ha habido esa hoja de ruta. Tenemos dos debilidades. En el gobierno no hay una identidad que represente específicamente al trabajo de las mujeres, cualquiera que sea. Tampoco dentro de las dos instituciones no hay una dirección que realmente vaya a fortalecer al trabajo de la mujer, igual en cualquiera de los trabajos. Y nosotros como mineros siempre nos hemos visto relegados hacia nuestros derechos laborales, hacia nuestra seguridad jurídica, y hoy que es un tema muy sensible, lo que es el medio ambiente. Quisiera que estos espacios, hemos visto, nos han expuesto lindo, y nosotros nos miramos y decimos, pero Bolivia está hacia atrás con el tema de minería y más que todo con el trabajo de la mujer dentro de la minería. Esperemos la hoja de ruta sea aprobada. Nosotros como cooperativistas, Potosí, La Paz, Oruro, en todos los departamentos hay mujeres que trabajamos en la minería, ya sea a pequeña escala, pero lo único que nosotros somos autogestionarios. Somos autogestionarios, día que trabajamos, día que comemos. Seguridad industrial está lejos. Por eso quisiera que estos espacios se dé a conocer la realidad y la cruda realidad de lo que es la mujer dentro de la minería. Gracias. Muchísimas gracias. Rodrigo, aquí, por favor. Hola. Sí, muchas gracias. Yo quisiera pedir la ayuda de los panelistas y las panelistas para tratar de entender qué queremos decir cuando hablamos de nuevas masculinidades, que es un término que viene de la academia, entonces a la vez es un poco complicado de comprenderlo. Hablamos mucho de que las mujeres se tienen que capacitar, que tienen que entender sus derechos y saber los mecanismos de combatir esas violencias, de grupos de apoyo a las mujeres, pero también tenemos que hablar cuál es la responsabilidad de los varones en eso. Porque al final, ¿quién está generando esta violencia? Entonces, hay que hacer parte de ese proceso también, trabajar con los varones. Necesitamos grupos de apoyo de los varones. Necesitamos que los varones hablen entre sí y entiendan qué pueden hacer para apoyar a sus compañeras. ¿Qué pueden hacer para que el sector minero sea algo de orgullo y una perspectiva de carrera para sus hijas? Entonces, si convocan, por ejemplo, a una reunión de directivos y hay solo hombres, o hay una o dos mujeres,
que ellos mismos tengan la conciencia de ver que algo está pasando acá, que ellos mismos pueden tener la iniciativa de dar la voz y abrir un espacio para que sus compañeras también puedan hablar y puedan participar. Entonces, cuando hablamos de nuevas masculinidades, no es algo de otro mundo, es pensar un poco que promover la equidad de género en la minería es una responsabilidad compartida, que no puede ser que las mujeres que ya sufren todos estos impactos y estas violencias que venimos hablando, que ellas mismas también van a tener que arreglar el problema solas. Entonces, si nos pueden también dar algunos ejemplos de que estamos hablando ahí con nuevas masculinidades, yo creo que sería muy interesante. Gracias. Gracias, Rodrigo. Vamos a importarte a Bolivia. Doña Rosario, ya, por favor. Allá arriba, doña Rosario, y luego allá el compañero. Gracias, buenos días a las y el panelista. Y saludos, Mónica, me encanta verla de moderadora en este evento. Soy parte de la Red Nacional Mujeres y Minería y tenemos una experiencia bastante, yo creo, importante en el trabajo el que estamos tocando justamente esta mañana. Y muy de acuerdo en que tengamos que ver primero el tema de resolver las desigualdades materiales, ¿no? Porque si no logramos eso, el acceso al trabajo, todo eso va a ser siempre desigual. Pero lo importante, lo que más vemos también nosotras es que de construir estos estereotipos de género son base para continuar trabajando, ¿no? Y en este tema a mí me gustaría sinceramente que nos ayuden también, como lo dijo Rodrigo, que nos ayuden a ver ustedes cómo definen la equidad, la igualdad de género, ¿no? Nosotras cuando trabajamos explicamos equidad, estamos siempre tocando el tema de que tanto mujeres y hombres que están insertos en la minería no están en igualdad de condiciones. No nos estamos refiriendo a lo físico, de ninguna manera, no estamos hablando de la fuerza física, sino de cómo se insertan las compañeras y también los compañeros. Por ejemplo, un primer factor, el tema de educación. Ayer Fanny decía en su relato, yo me he incorporado por necesidad, porque no hay fuentes de trabajo, pero tampoco, digamos, la minería demanda una formación mayor, pero se quedan ahí, y lo que está diciendo Gabriela, se quedan hasta perder su vida, ¿no? Entonces, está bien en el tema de educación todo, pero ¿quién se quiere más, digamos, ser favorecida en tanto de políticas, medidas? Estamos hablando de quienes tienen mayor necesidad y somos las mujeres, 50% de la población, y aunque 10% insertas en la minería, pero no tienen estas condiciones de estar en este trabajo por estos estereotipos de género, ¿no? Mujeres, ¿cómo va a estar? ¿Cómo nos va a representar una mujer? Yo lo digo porque trabajo con ellas y están aquí, seguramente me están escuchando y pueden refrendarlo o no también. Y el otro factor es que cuando hablamos de indicadores, es labor del Estado, debería tener. No conocemos ahorita cuántas mujeres realmente están insertas en la minería, sea cooperativizada, estatal, privada. No podemos tener un dato exacto para poder también ver los avances, porque de todas maneras yo quiero también ver y comentarles que sí hay, por ejemplo, en la representatividad, veíamos que antes no había ni una mujer en el tema de las federaciones, por ejemplo, no hablo de las cooperativas, pero ahora ya se han incluido una o dos, hasta en las cooperativas ya hay una representante mujer, pero ¿cuál es su labor, cuál es su poder de decisión ahí? Ese es el tema que hay que cuestionar, ¿no? Y realmente creo que este es el punto importante de esta ruta y el tema de generar la política pública. Y en el tema de violencia, es el tema más sensible tal vez para nosotras. Estamos trabajando con esto de conocer la ruta, de explicar todo, pero lamentablemente
nos quedamos en el hecho de decir, pero es un sector enteramente patriarcal, machista. Sin embargo, ahí tal vez ustedes podrían también un poco apoyarnos. Ayer hablaban las representantes de instituciones, ¿cómo se podría coadyuvar a que se inserte en sus reglamentos, en sus políticas internas, lo que ya hay en Bolivia? Por ejemplo, cero tolerancia a la violencia. ¿Cómo hacemos esto para que sea, digo, una medida de cumplimiento también, ¿no? Estas cosas me gustaría que lo conversen y gracias por el espacio. Gracias, doña Rosario. No sé si vamos a poder resolver todos los problemas, pero sí ponerlos en la mesa, ¿no? Para discutir. Al fondo, arriba, por favor. Arriba. Y luego volvemos con los panelistas para un breve cierre. Muchas gracias. Buenos días. Elizabeth Alcón, de la Federación de Mineros. Un saludo a todos quienes están en testera en el panel. Bueno, escuchando atentamente el tema que están abordando, realmente, como el día de ayer decía, ¿no? Las mujeres tenemos que dejar de ser un estudio, una estadística, un porcentaje. ¿Por qué las mujeres tenemos que ser un estudio, compañeras, compañeros? ¿Por qué las mujeres tenemos que estar relegadas a esto? ¿Acaso las mujeres, por ser mujeres, no somos un ser humano igual que todos? ¿Que los hombres? ¿Que los compañeros? ¿Que las compañeras? Somos iguales. Primeramente, empezar por eso. ¿Por qué ser un porcentaje, digo, de violencia, de discriminación, de acoso laboral? Evidentemente, en los países, quienes les hemos escuchado, han avanzado. ¿Cómo han avanzado? Porque en Bolivia tenemos leyes, tenemos normas, tenemos resoluciones administrativas que protegen tal vez a las mujeres en el área laboral. ¿Qué falta para que se apliquen estas normas? ¿Qué es lo que no se está haciendo? Porque si en documentos ya tenemos, solo falta aplicarlo. Entonces, creo que esto está faltando en las empresas, me refiero más que todo a todo lo que es la minería asalariada del país. Evidentemente, en las empresas privadas, en la empresa estatal, existe esa protección de seguridad industrial en las compañeras trabajadoras, evidente. También se cumple muchas cosas que la ley así lo dice. Pero con el acoso laboral, compañeras, lamentablemente hay mucho silencio, hay mucha antipatía porque compañeras que sufren de este acoso no denuncian por temor, por ser tal vez vistas mal o por tal vez ser afectadas tal vez por los jefes, ingenieros, gerentes, no sé, y callan. Es por eso que no estamos avanzando, creo yo, lo he visto así, tal vez en algunos distritos mineros, y realmente creo que ustedes como panelistas quisiéramos que por favor nos digan esto de que si evidentemente se está trabajando en una hoja de ruta, se tomen en cuenta todos estos aspectos para que tanto mineros asalariados como minería cooperativista avancemos en una real protección a las mujeres trabajadoras y que no solamente eso, por el hecho de ser mujeres, no seamos tomadas en cuenta en ciertas capacitaciones que hay en las empresas. Evidentemente se está industrializando tecnológicamente en las empresas, se ha avanzado, se está avanzando,
Pero las mujeres trabajadoras a veces, y en la mayoría de los casos, no son tomadas en cuenta para estas capacitaciones por el hecho de ser mujeres. Aquí no importa la antigüedad, no importa la capacidad, pero por ser mujer no es tomada en cuenta y se le da más cabida a los hombres. Entonces, creo que también esto está afectando a que las mujeres nos desarrollemos también dentro de nuestras empresas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Bueno, aquí el panel tiene la tarea de resolver todos los problemas que ustedes han puesto aquí, pero al menos algunas ideas para ponerlas sobre la mesa de manera breve. Empezamos. Bueno, por suerte tomé nota. Voy a empezar un poco con las primeras intervenciones. Suecia, Canadá, parecen que son nuestro norte, que es el modelo a seguir. Bueno, hay que ver qué pasa adentro de Suecia, adentro de Canadá. Primero que dijeron son países industrializados, seguramente la minería en esos países también está altamente industrializada. Ahí está el factor de la tecnología dentro de otros que estábamos hablando. Otro factor hay que tener en cuenta, bueno, hay un 25% de mujeres en estos países. ¿Qué tipo de puestos ocupan? Capaz la mayoría ocupa puestos administrativos, perpetuando ciertos roles de género. Y otra cosa que tienen estos países para tener en cuenta es que tienen políticas fuertes de redistribución de cuidados, en términos de licencias, en términos de infraestructura, en términos de servicios de cuidado. Eso promueve la equidad. Primer punto. Segundo punto, algo que encontramos mucho, volviendo un poco a las dinámicas y a los climas de trabajo y las relaciones desiguales o jerárquicas de género que suceden en el trabajo minero, lo que nos contaban las trabajadoras en un estudio que hicimos previo a la hoja de ruta es, bueno, yo no solamente tengo que ser minera, tengo que parecerlo. ¿Qué quiere decir esto? Está tan masculinizada la industria, el sector, la actividad en todas sus expresiones, que las mujeres nos contaban que tenían que, bueno, duplicar sus esfuerzos para validarse, legitimar su capacidad, sus saberes, sus competencias en igualdad de condiciones que sus contrapartes o sus compañeros varones. Bueno, ahí nos interpela las masculinidades como nos trae Rodrigo. Mirá qué breve que estoy por ser, con todos los puntos que trajeron. A mí me conflictúa un poco el término nuevas masculinidades. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo viejo? Me gusta hablar de masculinidades, en plural, para poder romper con la idea de la masculinidad. La tradicional, la que es, promueve la potencia, que ser proveedor, ser, conquistador, competitivo, celoso del espacio, protagonista. Bueno, hay una interpelación a nosotros los varones de, a medida que se incorporan las mujeres, no solo en el trabajo minero, sino en la toma de decisiones, en estos debates, en dar el espacio, en ceder la voz, que no la vamos a perder nosotros por cederla, la vamos a compartir en todo caso. Y en todo caso los varones también tenemos mucho que ganar con esto, también en términos de condiciones laborales, en términos de poder estar presentes en nuestros hogares, en nuestras familias, en la crianza de nuestras familias. Bueno, hay mucho ahí para revisar, simplemente me quedo con eso conceptual, terminológico, que más que nuevas masculinidades, que hay que dejar atrás lo viejo y los valores nos tenemos que refundar. No, hay que trabajar, reflexionar, hacer introspección y escuchar a las compañeras, sobre todo. Me parece que eso es un poco de lo que me gustaría dejar. Gracias, Martín. Hay quienes hablan de masculinidades positivas, más que de nuevas masculinidades. Vero. Bueno, gracias. Voy a continuar con lo que él había planteado. Decían, Rodrigo también planteaba, ¿no? Es decir, hay que ser corresponsables, pero cuando hablamos, hay talleres, seminarios de género, etcétera, la mayor participación es de mujeres, ¿no? Entonces, tal vez preguntarse los varones por qué no asistimos a los espacios. Incluso puedo decir que en el seminario internacional, si uno ve el porcentaje, son mayoría mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante también ver por qué, o preguntarse por qué no se asiste, porque en realidad cuando hablamos de género no estamos hablando únicamente de mujeres, ¿no? Estamos hablando de hombres y de mujeres y de establecer igualdad de oportunidades en las condiciones.
Otro aspecto que es importante señalar es que decían, no tenemos, ojalá que esta hoja de ruta funcione para que se tome en serio lo que está pasando, y creo que es importante lo que decía la compañera, ¿no? Es decir, que estos espacios sí tomen carne, ¿no? Porque si no es como que se debilita. Eso es bien importante, decir que hay toda la disponibilidad para que sí funcione. Algo más, bueno, esto, y en términos de trabajar el tema de género, es bien importante también, tal vez una estrategia es empezar a abrir espacios de diálogo entre hombres y mujeres, ¿no? Porque creo que no nos estamos escuchando, y creo que la clave es en saberse escuchar, porque los espacios de diálogo son una riqueza porque te permiten abrirte, ¿no? Y abrir desde tu ser mujer, desde tu ser hombre. Entonces creo que el aprendizaje está ahí. Decían, ¿cómo podemos hacer? Tal vez es eso, ¿no? Abrir los espacios de diálogo entre hombres y mujeres, identificar cuáles son sus problemáticas, ¿no? Sin ser juzgados, sin nada, ¿no? O sea, y otra vez retomo lo que decía doña Emma, humanizarnos, ¿no? Esa es la palabra clave. Dejar de ponernos etiquetas por todo lado, ¿no? Es que, no, pues es que ella no tiene formación. Otro tema que quiero tocar es importante el tema de formación. Si bien es importante, y bueno, es un criterio que yo tengo, si bien es importante la formación en temas de violencia contra la mujer, creo que es fundamental que todas, tanto hombres y mujeres, conozcamos la normativa del país, ¿no? Es decir, se forme a las personas, a todas las personas en la normativa, porque ¿cómo puedo reclamar mis derechos si no los conozco? Y no solamente lo digo porque he trabajado aquí he trabajado con personas también de otras áreas, mujeres, que lo único que habían recibido en formación era violencia contra la mujer, y no tenían idea, y tenían que en algún momento ejercer el cargo, ¿no? para líderes y lideresa, y no tenían la formación en temas temas de tierra. Entonces realmente es importante impulsar también desde las organizaciones, desde el Estado, formación a las mujeres en temas de leyes, ¿no? Gabriela. Gracias. Bueno, primero agradecer a cada una de las intervenciones. Realmente el escuchar a las compañeras desde la vivencia, desde su historia, desde su memoria, alimenta también a las personas que estamos aquí, que nos ha tocado eventualmente estar aquí adelante. ¿Cómo cambiamos? Ahí nos decía la compañera Elizabeth, ¿no? Hay leyes. ¿Qué falta? ¿Cómo logramos el cambio? Y eso va también tratando de responder al compañero Rolando, que nos decía cómo incrementamos la participación de las mujeres en el campo de la minería, y sin duda el cambio cultural es fundamental. Comparto con la compañera Elizabeth, las mujeres no somos un número, no somos una estadística, tenemos una historia por detrás, pero también es cierto que sin datos, sin estadística, es difícil construir. Si no hubiéramos tenido datos reales de la violencia, cómo nos afecta sobre todo a las mujeres, hubiera sido difícil tener una ley 348. Entonces, no perdamos la mirada, esto de la humanización, pero sí es importante la información y la democratización del conocimiento. Y en eso de la humanización, yo he evitado hablar de las masculinidades en toda mi intervención, pero voy a tener que responder a la pregunta. Y he evitado hablar de las masculinidades, porque cuando hay masculinidades hay feminidades, son estereotipos. ¿Qué es? Más que hablar de nuevas masculinidades o masculinidades en general o masculinidades positivas, creo que es importante plantear la deconstrucción de la masculinidad y de la feminidad, ¿no? Porque cuando hablamos de actitudes masculinas, estamos hablando de estereotipos. Cuando hablamos de un tipo de masculinidad o de varios tipos de masculinidades,
se marca un estereotipo que diferencia de las feminidades, y lo mismo pasa con las feminidades, y creo que ese es un debate largo por discutir. Y sin embargo, ahí creo que Bolivia tiene grandes avances. Una de las compañeras decía qué es equidad y qué es igualdad de género, y creo que hemos avanzado mucho en Bolivia, y aquí hablamos de despatriarcalización, y la despatriarcalización es cuestionar los roles, cuestionar al patriarcado, el patriarcado que nos afecta a hombres y mujeres, no nos afecta de la misma forma, las mujeres nos matan, pero nos afecta también, afecta a una sociedad, y ese es cuestionar esos roles, esos estereotipos, para al final lograr la igualdad de la humanidad, ¿no? Sin etiquetas. Eso, gracias. Gracias, Gaby. Les pido un aplauso para los 3 panelistas que nos han acompañado. Agradecerles la generosidad en sus ideas. Yo voy a ir cerrando con 3 ideas que se han puesto en la mesa. 1, la necesidad de humanizar, considerar a las mujeres seres humanos con derechos iguales, pero también la necesidad de generar igualdad de oportunidades para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y vivir plenamente el trabajo que realizan en mejores condiciones. Segundo, lo de los estereotipos. Nuestra cultura está empapada, llena, respiramos todos una serie de valores, prejuicios, estereotipos que vamos transformando de a poco. Han planteado varias formas de hacerlo, pero la necesidad de que los cambios se produzcan desde lo material hasta lo simbólico, la presencia de las mujeres, visibilizar la presencia de las mujeres en el sector minero es una forma, pero también promover mayor participación en los espacios de decisión. Ahora que estamos, creo que nunca hemos salido de los procesos electorales, pero estamos en puertas de un proceso electoral, y seguramente la participación de las mujeres mineras como candidatas representando al sector será un debate que hay que dar. También se ha hablado de las brechas que existen entre las normas que tenemos en Bolivia y la implementación real. Y allí quiero tomar esta frase que ayer fue mencionada, que existen avances, efectivamente, y Bolivia es de los países que tienen normas muy progresistas y reconocidas internacionalmente, pero, decía la compañera, pero estos avances no nos llegan. Entonces, ¿cómo hacemos para que desde el Estado y los diferentes actores podamos contribuir para que la norma llegue al cotidiano, a nuestra vida? Y cierro diciendo que la igualdad de género es tarea de todos y de todas, y eso requiere transformaciones en la cultura. En la medida en que se transforme el sector minero y tengamos mujeres mineras también que se visibilice, esto transformará también la cultura general y podemos contribuir también a esta igualdad de género que buscamos todos y todas construir. Muchas gracias nuevamente al Ministerio, a la CEPAL, a la GIS por habernos invitado a este panel, y ahora nos vamos al refrigerio. Muchas gracias. Gracias, fuerte el aplauso. Y de esta manera cerramos este 4º panel de Cultura de Equidad. Agradecemos a Emma Pérez, a Juan Martín, a Gabriela Murillo y a Verónica Pacheco. Y vamos a hacer un pequeño break, vamos a hacer un pequeño receso para continuar con este Seminario Internacional de Equidad de Género en la Minería rumbo a un futuro inclusivo, organizado por el Ministerio de Minería.